¿Qué es el amor? La respuesta sorprendente. Un sentimiento sin explicación confirmada. ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento de afecto que una persona puede experimentar hacia alguien o algo. Amar implica sentir respeto, conexión y el deseo de acercarse a otros. El sentimiento del amor se expresa como un vínculo positivo basado en elementos como el afecto, la posibilidad de expresar opiniones, la empatía, el compromiso y la libertad. Tiene un impacto importante en el bienestar de las personas y representa un motor motivacional. Se considera un valor universal porque promueve la paz y la convivencia en la diversidad. Existen diferentes tipos de amor. Por ejemplo, el amor romántico, que involucra el deseo sexual como parte del afecto hacia una persona, el amor fraterno, que es propio de los vínculos de hermandad, el amor hacia los animales, que se expresa en el respeto hacia otras especies, la amistad, que se basa en el compañerismo. En todas las manifestaciones del amor se encuentra una característica común, el deseo de invertir tiempo y cuidados en alguien más. El amor ha sido estudiado desde diversas áreas, como la filosofía, la psicología y las neurociencias, entre otras. Además, ha sido representado a través de diferentes símbolos. El amor como valor. El amor es un valor. Los valores son cualidades positivas y deseables que guían el comportamiento de los seres humanos. El amor como valor orienta a las personas a relacionarse con empatía, cooperación y comprensión. Amar posibilita diferenciar lo que está bien de lo que está mal, porque implica desear el bienestar de los seres amados. Así, el amor es valorado por las sociedades porque impulsa a desarrollar relaciones armónicas y pacíficas y se refleja en todos los ámbitos, el familiar, el escolar, el comunitario, el laboral, el personal. El amor como valor se expresa en hacer cosas y tener gestos desinteresados hacia otra persona, tales como ayudarla a progresar, animarla en momentos tristes, acompañarla en la toma de decisiones, estar presente en los momentos buenos y malos de su vida. Tipos de amor. Existen distintos tipos de amor que suelen estar presentes a lo largo de la vida de las personas. Una de las formas de clasificar el amor es según su objeto, es decir, según a quien está dirigido. De acuerdo con este criterio, los tipos de amor más frecuentes son: amor romántico. Genera vínculos de pareja e involucra la atracción sexual hacia otra persona. Es un estado intenso cuyos efectos dependen de factores como el tiempo de la relación y la correspondencia, es decir, si es recíproco o no correspondido. Amor platónico. Se trata de un amor idealizado e inalcanzable, que se basa en la fantasía. Este concepto proviene de la filosofía de Platón, que describió al amor como algo puro que solo podía existir en el mundo de las ideas. Amor incondicional. Es el afecto que se ofrece a alguien sin esperar nada a cambio. Genera seguridad e implica la aceptación de las decisiones de la otra persona. Suele existir entre padres e hijos. Amor fraterno. Se refiere al afecto hacia otro ser humano y se expresa en vínculos horizontales, como el amor entre hermanos. Amor filial. Es el cariño entre padres e hijos, que se expande a otros miembros de una familia. Se expresa en el cuidado, la protección y el respeto hacia la otra persona. Amor propio. Es la valoración positiva hacia uno mismo. Se basa en el autoconocimiento y en la autoaceptación. Amor a los animales y las plantas. Es el afecto hacia otros seres vivos. Se manifiesta en el interés, el cuidado y la compasión hacia ellos. Amor a Dios. Es la conexión con lo divino. Se expresa en el compromiso espiritual y suele incluir prácticas o rituales. Amor de amistad. Es el afecto que nace de la interacción entre dos personas. Se basa en la confianza y la camaradería. Amor verdadero.
Es un concepto que describe un conjunto de creencias sobre el amor romántico, generalmente basadas en mitos como el amor eterno o predestinado. Suele estar representado en películas, canciones e historias como un amor ideal, capaz de superar cualquier obstáculo. Tipos de amor en la antigua Grecia. En la antigüedad, los griegos utilizaron distintos términos para referirse al amor. Eros se refiere al amor romántico o pasional, que se basa en el deseo y suele experimentarse en las primeras etapas de una relación de pareja. Estorge se refiere al amor fraternal y filial, que se basa en la familiaridad y suele existir entre padres e hijos y entre hermanos. Philia se refiere al amor de amistad, que es fraternal y se basa en la confianza y el compañerismo. También se utiliza como sufijo para describir el gusto o la afinidad hacia cosas concretas. Por ejemplo, filosofía significa amor a la sabiduría. Ágape se refiere al amor incondicional, que se basa en la generosidad y el sacrificio. Está presente en las acciones desinteresadas, como la ayuda comunitaria. El corazón suele representar al amor romántico. El amor ha sido representado de diversas formas a lo largo de la historia y en las distintas culturas. Algunos de los símbolos más importantes de amor son: corazón. La imagen de un corazón rojo es uno de los símbolos del amor más difundidos. Representa especialmente al amor romántico, como centro de las emociones y los sentimientos. Cupido es el dios romano del amor. Suele representarse como un niño alado, con arco y flechas que inspiran amor en quien las recibe. San Valentín es una festividad que se originó como conmemoración a un sacerdote que en Roma, en el siglo III, decidió desobedecer la orden del emperador de prohibir los casamientos para preservar a sus soldados. Por ello, el 14 de febrero del año 270 se sentenció a muerte a Valentín. Significados y perspectivas sobre el amor. El concepto del amor ha cambiado a través de diferentes épocas y varía según el contexto cultural. En la concepción del amor influyen las características económicas, sociales y políticas de cada momento histórico. Se trata de una construcción social y cultural compleja. Así, el término amor abarca múltiples interpretaciones y es estudiado desde diversos puntos de vista, disciplinas y ciencias. Desde las religiones. Las religiones, sobre todo las monoteístas, suelen erigir a un Dios como la máxima figura del amor. En este sentido, el judaísmo y el cristianismo sitúan el amor como base de su credo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las cosas. Son dos de los mandatos más importantes de estas religiones, pues ambos postulados resumen la visión que tienen sobre el amor al prójimo y a Dios. Para el cristianismo, la fuente principal de amor es Dios. Diversos apóstoles y santos, en sus cartas o escritos, describieron el amor como el eje sobre el que se erigen las relaciones humanas. San Agustín, 354 a 430, uno de los primeros filósofos del cristianismo, sintetizó el sentido del amor para esta doctrina en la frase ama y haz lo que quieras. En cambio, para el budismo, el amor es el camino hacia la liberación espiritual. Esta religión distingue 4 tipos de amor: la bondad, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Se trata de un sentimiento desinteresado hacia el otro, que implica liberarse del egoísmo. Desde la filosofía. El amor como concepto ha despertado diversas interpretaciones en la filosofía a lo largo de la historia. Algunas de las definiciones más extendidas son: Platón, 427 a 347 a.C. Filósofo griego, discípulo de Sócrates, desarrolló su concepto del amor en sus obras El banquete y Fedro. Para Platón, el amor es el impulso que busca ir más allá de lo material y acceder a la belleza. Baruch Spinoza, 1632 a 1677.
filósofo racionalista de origen neerlandés, en su libro Ética definió el amor como la alegría relacionada con la idea de causas exteriores. Así, el amor es una dinámica por medio de la cual la persona aumenta su potencia, alegría, cuando imagina o recuerda una causa exterior, objeto amado, y se esfuerza por conservar esa idea. José Ortega y Gasset, 1883 a 1955. Filósofo y ensayista español, caracterizó al amor en su libro Estudios sobre el amor. Lo diferenció del deseo, al describir el deseo como pasivo y el amor como activo, porque requiere ir en busca de otros. Así, produce movimiento y es motor para salir de uno mismo. Zygmunt Bauman, 1925 a 2017. Filósofo y sociólogo polaco, introdujo el concepto de amor líquido y lo definió como aquel que gobierna el tipo de relaciones interpersonales que se desarrollan en la posmodernidad, ya sean de amor romántico o no. Para Bauman, el amor líquido se basa en el individualismo y genera relaciones interpersonales fugaces, superficiales y con poco compromiso. Desde la psicología. Las diferentes escuelas y corrientes de la psicología han definido y caracterizado al amor de distintas maneras. Una mirada sobre el amor es la que postuló Sigmund Freud en 1905, en su trabajo Tres ensayos sobre una teoría sexual. Allí describió la pulsión sexual, que es un impulso que se encuentra presente en las personas desde el nacimiento y da origen a la libido, deseo sexual. El amor es una de las formas de expresión de esa energía, que puede dirigirse hacia otra persona, libido objetal, o hacia uno mismo, libido narcisista. En general, estos dos destinos se complementan. Por otro lado, el psicoanalista Erich Fromm escribió en 1959 su obra El arte de amar, donde describe el amor como un arte. Se trata de un proceso afectivo que permite conocer al otro y conocerse a sí mismo. Fromm analiza distintas formas del amor: amor fraternal, amor a uno mismo, amor a la pareja, amor de padre y madre, amor a Dios. Para él, las cualidades de un amor maduro son el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Otra de las teorías más extendidas fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Robert Sternberg. En 1986, postuló la teoría triangular del amor, en la que detalló los tres componentes que constituyen los distintos tipos de amor: intimidad, experiencias compartidas, compromiso, dedicación y pasión, deseo. Así, las distintas combinaciones de estos tres elementos resultan en determinado tipo de amor. Por ejemplo, el amor sociable se compone de intimidad y compromiso, mientras que el amor romántico se compone de pasión e intimidad. Cuando están presentes los tres componentes, existe un equilibrio y se denomina amor consumado. Desde la biología. A lo largo de muchos años de investigaciones, la biología ha encontrado una relación entre el amor y los niveles de determinadas hormonas que produce el cerebro, como la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Desde esta perspectiva, el amor es una respuesta fisiológica. Una de las principales estudiosas de la experiencia del amor romántico a nivel científico es Helen Fischer, quien clasifica el proceso del amor pasional o romántico en tres etapas. Lujuria. Los mecanismos fisiológicos producen deseo sexual y una sensación de bienestar. Atracción. La atención se focaliza en la persona amada. Se asocia con síntomas como la disminución del apetito y la falta de sueño, y con sensaciones de entusiasmo y optimismo. Apego. Los sentimientos que predominan son la confianza, la ternura y el bienestar. Es la etapa del amor maduro. Fischer comprobó mediante resonancias magnéticas que existen áreas del cerebro que se activan cuando las personas sienten amor. Esta actividad produce efectos sobre las emociones y permite experimentar gratificación y placer.